voy a hacer un preámbulo primero. Voy a usar esta dirección, por si alguien la quiere ir actualizando. Voy a ir poniendo los apuntes aquí. Conforme vaya guardando mi blog de notas, los voy a ir subiendo en esta dirección. Para que de ahí los puedan ir tomando. Ahorita subí esto, pero obviamente esto se va a modificar. Nada más es como para iniciar. Entonces, por si alguien quiere ir teniendo las notas a la mano y quiera copiar y pegar, pues aquí se le va a facilitar en esta URL, que es esta misma, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues este taller se imparte porque Fidel me invitó a su grupo de Telegram hace unas semanas y pues ya en el grupo me pidió que nos conocimos porque él se unió a un grupo que estoy organizando de certificación LPIC. En la empresa somos socios de Comptia, entonces creo que ahorita ya se venció y hay que renovarla, pero nosotros tenemos grupos de capacitación de Linux Plus y de LPIC. Entonces, bueno, pues platicando sobre esto, el Fidel me decía, oye, ¿y cómo es esta certificación? Ya platiqué un poquito y me invitó porque no hablaba un poquito más de esto. Y le dije, bueno, pues ¿por qué no damos un tema rápido? ¿Por qué no damos un tema rápido perdón, ¿por qué no damos un tema rápido de LPIC? Que no venga en las otras certificaciones. Yo en lo personal apoyo la certificación Red Hat. Nos gusta trabajar mucho con Red Hat. Promovemos las certificaciones de Red Hat, claro, y también las certificaciones LPIC. Nosotros en el trabajo usamos las dos. Entonces, bueno, pues aquí la onda era, o el taller se trata de impartir un tema relacionado a la certificación LPIC. Y para esto elegimos un tema de RAID, porque es un tema divertido, fácil, rápido y que se puede profundizar mucho. Y referente a la certificación sería LPIC 1 y Linux Plus, sería el tópico 102.1. Y en la LPIC 2, no me fijé en la LPIC 3 si venía, en la LPIC 2 sería el tópico 204.1 y 204.3. Vamos a hacer un tallercito rápido de RAID y LVM. Bien. Este documento entonces lo encuentran en esta dirección. Yo voy a estarlo guardando y lo voy a estar subiendo aquí durante el taller, para que puedan ir tomando notas. Entonces todos lo pueden abrir. Esta es la dirección y aquí está. Esto es lo que actualmente tiene este documento. Le puse aquí una Creative Commons no comercial. Pero bueno, una vez que aprendan de esto no van a necesitar este documento. Y pues vamos a comenzar, ¿no? ¿Qué es un RAID? No pienso meterme a profundidad en la teoría, puesto que es un taller. La idea es que sea un taller. Entonces puse todos estos links para que te documentes un poquito más a profundidad que es un RAID. Vamos aquí, los voy a abrir. Toda esta información te puede servir para que tú comprendas que es un RAID. De manera general, vamos a decir que un RAID es un arreglo de discos, y este arreglo pues tiene diferentes características, o existen diferentes características en los arreglos de discos. Sí, todos se escuchan, ¿verdad? No estoy hablando solo. Bien. Les decía, entonces, pues básicamente un arreglo es un conjunto de discos trabajando para ofrecer diferentes características en el almacenamiento de la información. Aquí en la wiki, en este documento en español, puedes profundizar un poquito en la teoría de los diferentes tipos de RAID que existen.
No creo que sean todos, posiblemente hay alguno más que no esté documentado, alguno nuevo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esencia general, pues aquí están. Dando una explicación sencilla, por ejemplo, un RAID de nivel 0 consiste en agrupar dos discos, y se hace una unidad resultante de la unión de esos dos discos. Por ejemplo, un RAID 0 junta a dos discos, si este mide un giga y este disco de acá mide 1 giga, entonces con RAID 0 tendríamos un disco único, resultante de 2 gigas. Con RAID 1, lo que tenemos es es la dispersión de la información de manera tipo espejo en los dos discos, de manera que con un RAID tipo 1, teniendo dos discos, la información se escribe tanto en un disco como en otro. Y bueno, pues así hay varios modelos que están aquí explicados en la Wikipedia. Yo me voy a ir a este, que creo que es de los más usados, que es el RAID 5, que utiliza por lo menos 3 discos duros. Aquí en la imagen hay 4, pero se utilizan por lo menos 3 discos duros. Estos 3 discos duros se utilizan para repartir la información entre ellos, y que la información lleve paridad, de manera que si un disco por alguna razón falla, perdemos contacto con él o falla, a través de los otros dos discos y un algoritmo, la información que no existe de este disco, por ejemplo, suponiendo que este fuera el que falla, la información que no existe en este disco se pueda aún acceder entre los dos discos, porque existen algoritmos que permiten leer la información. La información de paridad se escribe en todos los discos, y eso permite que en un arreglo de 3 discos, aunque falte un disco, la información se puede leer. En un arreglo de 4 es lo mismo, en un arreglo de 5 es lo mismo. Entonces tiene la ventaja de que nosotros podremos agrupar los discos y tener este beneficio de que si se pierde un disco, aún tenemos acceso a la información, y la unidad o el resultado de un RAID 5 es la agrupación de todos los discos menos un disco. Por ejemplo, si todos miden 1 giga, aquí tendríamos 4 gigas menos 1, 3, y entonces aquí tenemos un disco resultante de 3 gigas, y se usa comúnmente para guardar información y tener pues esta capa de adicional que podemos aprovechar de recuperar la información de los otros discos, de manera tal que pues nos da una especie de tolerancia a fallos, aunque no es realmente tolerancia a fallos, pero nos da algo así como tolerancia a fallos, ¿no? Porque realmente el RAID 5 no tolera fallos. Bueno, vamos a hacerlo esto práctico, porque esa es la idea. Les decía, en cuestión teórica, pues pueden aquí profundizarlo un poco. También me encontré estos documentos de aquí que me parecieron muy buenos. En alguno de ellos vi que hace una especie de template de cómo se podría distribuir la información en unos RAIDs, ¿no? En otro de ellos encontré cómo se hace la verificación de la paridad, no me acuerdo en cuál de todos estos fue, pero vi cómo se hace la verificación de la paridad por medio de un SOR, de un XOR. Y bien, espero a ver si ahorita, mientras damos en el taller, quizás recurramos a alguno de estos documentos. Mientras tanto, la figurita sí, pues para entenderlo. Vamos a construir entonces un arreglo de discos. Este arreglo de discos, y vamos a probar que podemos guardar información en todos los discos, y además vamos a generar un fallo en uno de los discos y vamos a recuperar la información y a restaurar ese arreglo de ese disco. Y después hacemos ya un ejemplo con LVM sobre esto. Entonces, bien, para esto, yo preparé 2 máquinas virtuales, una para hacer un ejemplo de RAID 5 y otra para hacer un ejemplo de RAID 1, como para reforzar. Y la máquina de RAID 5 tiene 5 discos duros adicionales, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer un arreglo
con 4 discos y vamos a tener un disco en espera de que otro falle, que se le llama spare. Vamos a tener este disco. En caso de que alguno de estos falles, este disco se va a activar para volverse parte del arreglo. Bien, para esto entonces necesitamos, voy a poner esto aquí en el apunte, que es un write. Vamos a poner aquí nuestro ejemplo del taller. El ejemplo del taller va a ser usando una máquina con 5 discos adicionales de 2 GB cada uno. Vamos a poner 4 de ellos en un RAID 5 y utilizar un disco para el caso de una falla en alguno de los 4. Para esto necesitamos entonces, hay que instalar MDADM. Si no tienes correo, te sugiero instalar Mail, ¿no? Un servidor de correo y un cliente de correo para ver el correo. Bien, MDADM es lo mismo para CentOS y es lo mismo para Debian. Entonces hay que instalarlo. ¿Alguien de aquí va a seguir el taller o todos lo van a ver como demostración? ¿Alguien va a seguir el taller? Sí, me gustaría que mandaran un mensajito para saber si me voy a ir esperando o me voy rápido. ¿Alguien va a hacer el taller? Me refiero a alguien lo va a ir haciendo al mismo tiempo que yo. Bueno, entonces va a ser esto más como... Ok, va a ser más como demostración, entonces vámonos más a demostración. Gracias, gracias. Bueno, pues alguien lo quiere replicar. Ese es el ambiente, ¿no? Una máquina virtual con 5 discos duros adicionales. Puede ser CentOS o Debian. La demostración va para los dos. Y vamos a instalar MDADM. Bien. Entonces, yo aquí en mi máquina, vamos a usar esta máquina, yo ya tengo mis 5 discos. Voy a utilizar el comando lslblk para ver los discos que tengo. Aquí les puse, hay que instalar la herramienta, hay que ver la sintaxis. Aquí está la sintaxis de cómo se usa. Y bueno, vamos a ponerle aquí el desarrollo. Aquí es donde voy a ir poniendo lo que voy haciendo. Nada más déjenme hacer una prueba si esto funciona. A ver nada más si esto funciona o no. Si no funciona, para no hacerlo de esta manera. Así funcionó. Entonces así voy a ir poniendo lo que voy haciendo. Entonces aquí lo primero que vi es qué discos tengo. Para generar un write, un arreglo con MDADM, lo primero que necesitamos es que, bueno, yo les sugiero más bien, es que particionen los discos.
Los discos se pueden utilizar así como están para crear un arreglo, pero yo sugiero que lo particionen y eso pues evita problemas futuros. En el caso real, en el cual tienes un disco duro, un arreglo, perdón, y de repente te falla un disco, pero el arreglo lo hiciste hace 3 años y al cabo de 3 años falla un disco, entonces vas a la tienda de cómputo, compras otro disco para reemplazar el que falló, aunque tú los compres los dos del mismo tamaño, no siempre dan la misma medida. Entonces, yo por eso siempre recomiendo, y lo vi en uno de estos documentos de internet, siempre recomiendo crear una partición del disco y no darle el tamaño exacto, por ejemplo, el máximo, porque puede ser que el próximo disco que compres no dé el máximo como este, sino que dé un poquito más o un poquito menos. Entonces, bueno, para el caso vamos a usar discos iguales, como normalmente se hace un RAID, y vamos a particionarlo de la misma manera. Entonces voy a utilizar yo FDisk para particionar SDA. Yo supongo que todos saben particionar. Entonces voy a particionar, le voy a crear una partición nueva. Le voy a decir que sea primaria, que sea la primera partición, que vaya desde el primer sector y que mida 1900 megas. Es decir, no estoy llegando a los 2 gigas, estoy tomando 1900 megas, lo cual me da un tamaño adicional, ¿no? O más bien, lo cual me da como 100 megas de tolerancia más o menos para un próximo disco que agregue en caso de que falle, ¿no? Entonces ahí creo la partición. Ahí, pues, le tengo que poner el tipo, para poner un tipo. Aquí le pongo la T de tipo para la partición 1, porque es la única partición que he creado. Y el tipo de RAID, si no te lo sabes, y con la L listas los códigos, y el tipo es este, FD. Entonces, Linux RAID. Entonces, le voy a poner aquí FD. Voy a imprimir la tabla de partición. Y ahí puedo ver que ya tengo una partición SDA, de tipo Linux RAID. Guardo. Voy a hacer un LSBLK. Y aquí podemos ver que efectivamente nuestra partición SDA ya se creó y mide 1.9 gigas. Se puede creer que estoy desperdiciando 100 megas, son muchos. Puedes a lo mejor usar 50 megas, pero en alguna ocasión sí me tocó poner un disco en un RAID que era aproximadamente 100 megas más chico que los discos que originalmente teníamos. Entonces tuvimos que ir a comprar otro disco. Entonces sí sucede. Bien, así voy a particionar todos los discos. Le voy a poner FDisk SDB. Le voy a poner una partición nueva, primaria, de 1900 megas, de tipo RAID. Ahí está. Ahora la C, una partición nueva, primaria, la primera, 1900 megas, de tipo FD. Ahí está. La D, una partición nueva, primaria, más 1900 megas, el tipo FD. Me faltan, nada más me falta un disco. Ya pueden ver aquí que SDA, SDB, SDC, SDD1, todos existen. Ya nada, me falta la SDE. ¿Todos saben particionar? ¿Hay alguien aquí que no sepa particionar? ¿Todos saben particionar? ¿Alguien no sabe particionar? Ok, todos saben particionar. Bien, entonces el último disco, SDE, nueva primaria, más 1900 megas, el tipo, aquí corroboramos que todas nuestras particiones ya
ya fueron creadas. Voy a ponerlo en el apunte. Nuestros discos duros. Los particionamos de tipo RAID. Nos aseguramos del tipo de partición. Bien, entonces hasta aquí ya lo que hicimos fue crear crear las particiones. Ya están todas las particiones, todas miden 1.9 gigas. Y verificamos que todas las particiones sean de tipo RAID. Bien, entonces estamos listos para crear el RAID. La mejor manera de aprender sobre la herramienta de MDADM es con el manual MDADM. Aquí en el manual viene la sintaxis de la herramienta, que sería esto. Y la verdad es que la herramienta es muy amplia, vienen muchas cosas para manejar. Por acá hasta el final, muy cerca del final, viene la documentación, ¿no? De dónde está todo esto, para más información, la última versión del MDADM, y también aquí explica cómo se llaman los discos o cómo deberían de llamarse los discos RAID. Y entonces aquí podemos ver que los discos pueden llamarse dev, md, un nombre, como por ejemplo dev md home o dev md0. Y bueno, aquí viene una explicación un poquito más a detalle de cómo es que se llaman los RAIDs, porque se llaman así. Nosotros vamos a construir el RAID de acuerdo a algo que yo ya previamente sabía. Que es con la sintaxis de MDADM. La sintaxis entonces es MDADM, el modo, el dispositivo, las opciones y los componentes. Entonces, para crear un RAID es muy simple, hablando de un RAID 5. Voy a copiarme todo este comando y ahorita lo modificamos. El comando es mdadm-create para crear un RAID, diagonal dev, diagonal md y después el nombre del dispositivo. Yo a este le voy a llamar RAID A, pudo haber sido md0. Esto pues, puede ser cuestión de gustos, a mí me gusta que se llame RAID A. Y luego viene el nivel, level, aquí puede decir RAID 5 o solamente 5. Esto lo estábamos viendo hace un ratito aquí en la Wikipedia, los diferentes tipos de RAID que hay. Si no los conoces, consulta la Wikipedia, léete este documento, donde explica cada uno de los tipos de RAID que existen. Hay muchos, y también habla de Linux, por cierto. Aquí está, Linux MD RAID, ¿no? Entonces, bien, aquí vienen explicados. Luego, los dispositivos con la opción "write devices". ¿Cuántos dispositivos vas a usar? En este caso yo le estoy diciendo que 4, y esos dispositivos se especifican posterior, que es dev SDA1, SDB1, SDC1 y SDD1. Nada más que puse aquí un comodín, ¿no? De la A a la D, 1. ¿Estamos todos de acuerdo? Aquí pudo haber sido SDA1, diagonal dev, diagonal SDB1, pero me gusta más cómo se ve así. De la A, B, C, D, de la A a la D, 1. Y el Spare Device, este Spare Device es un disco que vamos a utilizar como de repuesto, en el caso de que alguno de estos discos falle. Puede ser que yo no tenga disco de repuesto, pues entonces el comando sería hasta aquí. Pero si tengo uno de repuesto, pues lo puedo agregar. Para el caso real, estamos hablando de que esta máquina entonces tiene 6 discos duros. El disco duro del sistema, me voy a regresar aquí al actualicé.
ver, voy a regresar aquí al apunte. Analizando nuestra máquina, podemos ver que tenemos un VDA, que es un Virtual Disk, y sobre este VDA está instalado todo Linux. Adicionalmente, tengo 5 discos más. Eso quiere decir que esta máquina realmente tiene 6 discos duros. Nosotros sabemos que hay tarjetas madres de PC que sí tienen la capacidad, motherboard, que sí tienen la capacidad de soportar 6 discos duros, algunas hasta más, y en servers, pues bueno, otra cosa, ¿no? Ahora no tienen que ser, cuando tú haces un RAID, no necesariamente tiene que ser un server, puede ser una PC, ¿no? Bueno, y si es un server, pues tienen diferentes alternativas para el uso de RAID. Lo que nosotros estamos construyendo es un RAID por software. Entonces, estamos suponiendo que nuestra computadora tiene 6 discos duros. El disco duro del sistema y 5 discos duros adicionales. Bien. Ahora sí, me regreso a la línea de comandos. Entonces, por eso le estoy diciendo que cree un RAID de nivel 5. Este es el nivel que yo elegí. Recuerden, este nivel de RAID es todos los discos menos 1. Bueno, dependiendo de la cantidad de discos, si no me equivoco, pero bueno, ahorita en nuestro caso va a ser todos los discos menos 1. Va a usar 4 dispositivos del 1 al D en la partición 1, que nosotros ya sabemos que es una partición de tipo RAID, y vamos a utilizar un disco de repuesto que va a ser un SDE1, es la partición. Vamos a ponerle el guión verbose, a ver si no me equivoco. Para que nos mande más información un poco más detallada. Entonces, aquí ya lo que hicimos fue crear el arreglo. Me dice que el tamaño del chunk quedó de 512. El chunk es el conjunto de bloques de escritura. Entonces, los bloques son de 4K y dice que el chunk ese es de 512. Hay otra característica en el RAID, ahorita me acuerdo del nombre, que agrupa a varios chunks y es la cantidad que se escribe en datos en un RAID. Bien, aquí está ya el tamaño y me dice que estamos usando metadatos versión 1.2. Esto es importante porque algunos de los documentos hablan de versiones anteriores, entonces a ver en cuál estamos. Y ya nos dijo que el arreglo RAID A está iniciado. Entonces voy a copiar esto y le voy a poner aquí para crear el RAID. Usamos esta. Se está subiendo el apunte. Entonces, bien, regreso a la línea de comandos. Hasta aquí lo único que hicimos fue entonces crear las particiones, crear el RAID, y ahora, una vez que el RAID está funcionando, nosotros podemos ver su estatus dentro de proc, dentro de un archivo que se llama mdstat. Este mdstat nos indica que el RAID existe. Nos dice que es un MD127, que es el dispositivo numérico que asignó. Y nos dice que está activo, que es de nivel 5 y que está compuesto de SDD1, SDE1, y observe que aquí entre paréntesis nos pone una S, eso quiere decir que es un spare device, que es un dispositivo de repuesto. Tenemos un SDC1, SDB1 y SDA1. O sea, aquí lo que estamos viendo es que efectivamente ya el RAID 5 existe y que tiene un disco de repuesto. Bien, podemos ver los choc, etcétera. Vamos a otra forma de ver muy común. Bueno, más bien, déjenme abrir un par de ventanas. Estas pestañitas me voy a conectar al servidor.
Tengo 3 consolas conectadas al servidor y vamos a estar monitoreando lo que sucede con el write. Con el comando watch. Así cualquier modificación sobre el write la vamos a ver aquí actualizada cada 2 o 3 segundos. Y también tenemos un comando que es el comando mdadm tail, el nombre del write, que en este caso es de md write a. Ya que lo vemos, este comando lo que me da son igual las características del write, me da la versión, el tipo de write, los dispositivos totales, los dispositivos que componen al arreglo, me dice cuántos discos tengo de repuesto, si tengo algún dispositivo fallando o no. Y en el caso de que el write se estuviera construyendo, aquí vería un porcentaje de construcción. Voy a poner este comando también en constante con un watch. Y entonces aquí lo que estamos viendo lo voy a hacer un poquito. No, ahí sí alcanza a caber. Sí, cabe muy bien. Aquí lo estamos viendo. Si hay una modificación sobre el write, la voy a ver aquí o la voy a ver aquí. Los voy a marcar un poco para que podamos diferenciar entre la consola donde voy a escribir y la consola donde voy a monitorear. Esta va a ser de monitoreo. Esta va a ser, tengo 2 de monitoreo. Y aquí es donde estoy escribiendo mis comandos. Bien, entonces voy a poner estos comandos en el apunte. Voy a poner aquí, para crear el RAID usamos, para monitorear el RAID, podemos usar este y este. Con watch para que se esté actualizando cada cierto tiempo. Bueno, ahora, una vez que tenemos al RAID funcionando y monitoreando, es recomendable guardar su configuración. En algunas distribuciones se hacen automático, en otras tenemos que hacerlo. Para eso, vamos a usar, vamos a crear un directorio en etc que se llame mdadm y vamos a desplegar esta configuración de dispositivo y la vamos a guardar en un archivo que se llame mdadm.conf. Entonces, le voy a poner aquí que me cree el directorio mdadm y después vamos a decirle que me dé el detalle. Esto que vamos a ver aquí lo vamos a escribir en un archivo de configuración. mdadm.conf. Le pongo doblemente mayor en caso de que el archivo ya existiera. Aquí 2 veces mayor para que no sobrescriba el archivo, sino escriba al final de él. En el caso de CentOS, el archivo no existe, entonces da lo mismo si pongo 2 veces el mayor o solo una. Entonces, bueno, ahí ya se guardó. Si yo le hago un cat a este archivo, ya podemos ver que aquí se guardó la definición, que es un array, que se llama write a, que está usando metadatos 1.2, que tiene un disco de repuesto, que el arreglo el arreglo se llama taller write 5 local domain write a. Esto es el nombre del host, nombre del dominio, nombre del write y su universal ID para identificarlo, ¿no? Entonces, hasta aquí no he hecho ningún sistema de almacenamiento de datos, o sea, no he hecho un sistema de archivos. Hasta aquí lo único que he hecho es un arreglo. ¿Qué hace este arreglo? Que va a escribir la información en los 4 discos duros con paridad
de manera que si uno de mis discos falla, los otros 3 discos pueden soportar la información. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Voy a poner esto en el apunte. Voy a poner aquí, hay que crear el archivo de configuración. Este archivo le puedes agregar parámetros adicionales. Voy a actualizarles el apunte por si alguien lo quiere ir haciendo. Está subiendo. Bien. Ahora, entonces hasta aquí voy a hacer un LSBLK. Ahora lo que puedo ver con el listado de bloques, LSBLK, es que anteriormente tenía un SDA que medía 2 gigas, SDB que medía 2 gigas y así todos miden 2 gigas. Pero ahora ya los agrupé en un RAID de nivel 5. SDA1, que es una partición de 1.9, junto con SDB1, junto con SDC1 y SDD1. Son parte del mismo arreglo. El SDE1 también, pero es un disco de repuesto. Eso quiere decir que no se está usando para almacenar información. Está puesto ahí solamente por si uno de mis discos falla, ya sea el A, el B, C o D. Si alguno de estos discos fallara, entonces el SD1 se activaría para proporcionar almacenamiento en lugar de ese disco que falle. Y ahorita lo vamos a hacer. Bien. Ahora, puedo ver entonces que al crear el arreglo, me creó un dispositivo que se llama MD127. MD127 mide la totalidad de los discos, que sería 1.9 por 4 menos 1. Entonces vamos a calcularlo. Uno punto 1.9 por 4 menos 1.9. Nos da 5.7, esa es la totalidad del arreglo. Y aquí podemos ver que por eso mide, bueno, aquí dice unos 5.6, ¿no? El MD ahora es un dispositivo que mide en total 5.6 gigas y es como un disco duro. Yo en este momento ya no voy a usar ni SDA ni SDA1, sino voy a usar a MD127 o nosotros lo llamamos DEP, MD, RAID A. Ese es nuestro disco. Y mide, es un dispositivo de almacenamiento de bloques que mide 5.6 gigas. Pero no tiene particiones ni nada. Hasta aquí, solamente lo que hicimos fue crear un disco de 5.6 gigas a partir de 4 discos pequeñitos, de 4 discos de 2 gigas. Entonces, ¿qué beneficios nos da este arreglo? Pues primero, juntamos todo el espacio para generar un disco grande, y si un disco falla, la información puede seguirse utilizando porque se distribuye con paridad en los otros discos. Bien, ahora, para poder guardar información en este arreglo, lo único que falta es particionar este nuevo dispositivo. Este es como un SDA o un SDB, ¿no? Solo que es un RAID. Entonces lo podríamos particionar y guardar datos directamente sobre él, pero el taller es de RAID con LVM. Entonces, vamos a crear una partición dentro de este disco para poder utilizarla con LVM. LVM es otro sistema de archivos que nos permite tener algunos otros beneficios. Esto también lo puse aquí en el documento. En la parte de abajo les puse qué es un LVM y ahí puse algunas referencias a LVM. También las voy a ir abriendo. Las voy a abrir después del RAID.
por si necesitamos consultarlas, estén ahí a la mano. Entonces, de mi apunte, a la izquierda tengo los de RAID y a la derecha los de LVM. Bien. Todos estos documentos me gustaron para RAID, para LVM. LVM básicamente, bueno, tiene de hecho, LVM tiene más características que el RAID. Con LVM se puede sacar snapshots, por ejemplo. Se puede hacer almacenamiento dinámico, que puede crecer y decrecer, soporta cambios en caliente, entre algunas de sus características, ¿no? También soporta arreglos sobre él. Con LVM se pueden hacer arrays también, pero me parece que nada más de nivel 0. Entonces, bien. Con RAID lo que estamos haciendo, ya perdí el apunte, es este. Con RAID lo que estamos haciendo es crear un disco grande, que va a tener esta especie de tolerancia en el caso de que un disco falle. Y nos dando la ventaja de agrupar varios discos como si fueran un solo disco. También nos va a dar velocidad porque cuando escribimos, por ejemplo, un archivo de 4 gigas que se almacena en un solo disco, se tiene que leer parte por parte. Pero cuando almacenamos un archivo de 4 gigas repartido en 4 discos, se puede leer de manera paralela, lo que también nos da mayor velocidad en la lectura. Entonces vamos a tener un disco de acceso mucho más rápido que de manera individual. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Ahora, ya tengo mi arreglo. Aquí lo estoy monitoreando en estas dos pestañitas. Lo estoy monitoreando. Y vamos a construir una partición sobre este dispositivo. Le voy a poner yo fdisk, /dev, md, RAID A. Acuérdense que ahorita RAID A ya es un dispositivo. Entonces voy a crear una partición nueva de tipo primaria que ocupe la totalidad del disco. Y la voy a crear de tipo LVM. Este de aquí, 8E. Si imprimo la tabla de particiones, ahí puedo ver que ya tengo una partición que se llama RAID A, que es un dispositivo de RAID, partición 1, de tipo Linux LVM. Le voy a poner. Particionamos el disco RAID A para poder utilizarlo con LVM. Podemos ver al hacer el listado de bloques podemos ver que nuestro dispositivo, que era el MD127, ahora ya tiene una partición 1. Esta partición 1 la vamos a utilizar para crear algo que se llama volumen físico. LVM, el sistema de archivos de LVM, está organizado por 3 características.
que son los physical volume, que son volúmenes físicos. Esto es cualquier dispositivo de almacenamiento de bloques, se puede utilizar como un volumen físico, así se llama, volumen físico. Y después puedo tener yo varios dispositivos físicos, physical volume, varios volúmenes físicos, y agruparlos en algo que se llama logical volume, perdón, volume group, algo que se llama volume group. Este volume group lo único que permite es agrupar varios dispositivos físicos. Ahorita voy a hacer un ejemplo sencillo y después haré uno más extenso en esta parte. Me voy a enfocar primero a explicar RAID y luego LVM. Y una vez que tengo estos dos, puedo crear los volúmenes lógicos, este logical volume, que es una partición que realmente sí puedo utilizar para almacenar información y es dinámica, que es la característica, pues creo, más utilizada del LVM, que es que crece, puede crecer o decrecer en caliente, de manera común, se hace con Extend 4 y con XFS. Entonces, bien, vamos a hacer esto. En este momento, regresando a la máquina Linux, entonces lo único que tengo es que ya creé un arreglo, que es este, y dentro de ese arreglo creé una partición, que es esta, y esa partición es de tipo LVM. Si hacemos un fdisk -L, buscamos LVM, vamos a ver si... Aquí está mi partición dentro de un arreglo, de tipo LVM. Bien. Ahora, vamos a convertir esa partición en un volumen físico. Eso se hace con el comando physical volume create, pv create, y el dispositivo que es dev. Puedes ponerlo así, dev md127p1, o como lo estamos haciendo, md write 1. A final de cuentas, este y este son el mismo. Ya lo creamos. Hay un comando que se llama physical volume scan, que nos permite ver todos los volúmenes físicos, todos los dispositivos de almacenamiento de bloques que han sido marcados como volumen físico. Entonces, aquí hay uno que es el BDA2, que este es el que instaló la máquina a la hora de instalarse. Y aquí hay otro, que es el que nosotros creamos. Ahora, lo único que acabo de decirle a la máquina es que hay un nuevo dispositivo físico que puede ser utilizado para generar volúmenes. Entonces voy a crear ahora un grupo de volúmenes. Entonces con el comando bgcreate, estas nunca me aprendo las sintaxis, así que voy a consultarlo aquí en el manual. bgcreate, el nuevo grupo de volúmenes y el physical volume, esa es la sintaxis. Entonces le voy a poner bgcreate, le voy a poner write, le voy a poner volume group write y el dispositivo físico que estoy agrupando, que en este caso va a ser write A1. Dice que se creó de manera correcta. También tenemos un comando que se llama volume group scan. Con este comando de volume group scan puedo ver todos los grupos de volúmenes dentro de mi máquina. Los grupos de volúmenes hay dos. El que estaba originalmente instalado en la máquina, que es el CentOS. Y tengo otro aquí que es bgwrite, que es el que acabo de crear. Bien, ahora puedo ver aquí que mide 5.56 gigas y que tiene 5.56 gigas libres. Ok, eso suena interesante. Ahora, eso solamente es un grupo. Los que no conocen LVM, los que nunca han usado LVM, creo que lo podemos explicar bien con esta imagen.
un dispositivo de almacenamiento, por ejemplo, un disco, se marca como volumen físico. Entonces, una vez que ya tengo un volumen físico, puedo crear un grupo de volúmenes. Un grupo de volúmenes puede tener solamente uno o puede tener a varios. En este caso, este root VG solamente tiene agrupado a uno y este data VG tiene agrupado a 3 discos. Estos 3 discos pueden ser literal discos duros, comunes, o pueden ser RAIDs, o pueden ser dispositivos de bloques que vengan de fuera, como por parte de una ISCOSI. Bien, ahora, dentro de un grupo de volúmenes, yo puedo crear varios volúmenes lógicos. Un volumen lógico se crea para poder crear un file system. Entonces, yo puedo crear un volumen lógico, en este caso de este ejemplo. Crearon uno que se llama system, otro que se llama home y otro que se llama swap. Y posteriormente los formatearon y los montaron. Lo mismo aquí. En este ejemplo, crearon a data 1, 2, 3 y 4. Les aplicaron formato con MKFS y después los montaron. Entonces, las características, repito, de estos volúmenes lógicos es que estos volúmenes lógicos pueden crecer y decrecer. Si la formateaste de un principio de 1 giga y después la quieres crecer a 2 gigas, lo puedes crecer sin problemas o lo puedes decrecer a 500 megas. Eso es lo que permiten los volúmenes lógicos, siempre y cuando el grupo de volúmenes tenga espacio suficiente. Si este mide 5 gigas, el disco 1, mide 5 gigas, y el grupo de volúmenes entonces mide 5 gigas. Y si cada partición mide 1 giga, cada volumen lógico mide 1 giga, te quedan 3 gigas, te quedan todavía 2 para poder crecer o decrecer. Suponiendo que el disco 1 mide 3 gigas y los volúmenes lógicos también miden 3 gigas, ya no tienes espacio para crecer, aunque sí puedes decrecer. Ahora, en un grupo de volúmenes puedes agregar más discos duros. Por ejemplo, tenemos en la imagen disco 1, 2, 3 y 4, pero si la máquina tuviera otro disco o te conectas a otro disco por iSCSI o cualquier otra solución que te agregue un almacenamiento de volúmenes, perdón, un dispositivo de bloques de almacenamiento, ese dispositivo de bloques lo puedes convertir como parte de un volumen físico. Vamos a suponer en un disco ficticio 5. Entonces tendrías aquí tu disco 5 de 10 gigas y ese disco se lo agregas a este grupo y entonces ya tendrías 13 gigas y ahora sí podrías crecer o decrecer. Es lo que LVM permite. Espero que más o menos me haya explicado. Y ahora, entonces, hasta aquí lo único que hice fue decirle a mi disco esta partición, que es un RAID. Déjenme buscar una imagen que sea RAID y LVM. Esto sería parecido a nuestro modelo. Solo que aquí dice que son hard drives, ¿no? SDA, SDB, SDC. Pero en nuestro caso sería nuestro DEV RAID A, que está compuesto de 4 discos. Entonces, la ventaja que tenemos es que aquí en el RAID, si un disco falla, podemos poner otro disco para recuperar la consistencia del arreglo y, bueno, tener la información distribuida en 4 discos. Entonces, tenemos una especie de capa de seguridad, aunque no es seguridad de los datos, solamente es que tenemos copia de los datos en otro disco. Y después de eso lo particionamos. Esas particiones las volvimos dispositivos físicos, los agrupamos en un grupo de volúmenes.
Ajá, y dentro de ese grupo de volúmenes vamos a crear volúmenes lógicos, y esos volúmenes lógicos sí van a ser particiones que vamos a poder darles un formato. Bien, espero que esta segunda explicación haya unido un poco más lo que trato de hacer. Entonces, hasta aquí ya la partición la creé como un volumen físico. Después creé un grupo, que ahorita este grupo se llama Volume Group Write. Ajá, y este grupo solamente tiene un dispositivo, que es esta partición dentro del RAID, que es una partición de 5 gigas, que está compuesta de 4 discos de 2 gigas, ¿no? Bien, ahora vamos a crear el volumen, que es LB Create. Les digo que no me lo sé de memoria, entonces lo voy a checar aquí en el manual. Ok, vamos a crearlo. Hay que ponerle un nombre y un tamaño. Ajá, con L-Size. El nombre. Y hay que especificarle a qué grupo va a pertenecer. Entonces, eso es lo que estaba buscando. Bueno, vamos a ver si no me falla. Entonces vamos a ponerle Logical Volume Create menos L. Va a ser de 5.4 gigas. Menos N, que es un nombre. Le voy a poner write 5. Ajá, y luego el grupo de volúmenes al que pertenece, es decir, ¿en cuál de los dos grupos lo voy a crear? Ah, pues va a ser en en el VG Write. A ver si no me equivoco. No me equivoqué, está bien creado. Entonces, tengo un comando que es Logical Volume Scan, que me permite ver todos los volúmenes lógicos. Y aquí tengo un volumen lógico que se llama root, que mide 7 gigas. Pues un volumen que se llama swap, que mide 924. Estos los creo a la hora de instalar el sistema operativo. Y aquí está mi propio volumen, que se llama write 5. Así se llama mi volumen lógico. Está dentro de un volume group, que es el volume group write. Y mide 5.4 gigas en total. Bien, este sí lo puedo formatear para que sea un file system. Entonces, lo voy a formatear. Nada más déjenme poner esto en el apunte. Le voy a poner aquí. Vamos a crear. No, perdón. Creación del volumen lógico. Los pasos serían: primero, crear el physical volume. Primero creamos el physical volume. Después el volume group. Y después el logical volume. Ahora podemos aplicar MKFS.
Entonces esto sería poner aquí mkfs diagonal dev mapper sRAID5. Bien. Los volúmenes lógicos se crean dentro como dispositivos, dentro de device. Siempre hay una gran cantidad de enlaces simbólicos aquí para referenciar a un volumen o un volumen lógico. De manera resumida, normalmente se encuentran en DevMapper, nombre del grupo, nombre del volumen. Todo esto está explicado, lo pueden encontrar aquí en todos estos links que mencionaba yo, ¿no? Todos estos que les puse aquí de teoría general, eh, para que profundicen un poquito el tema. Entonces aquí la idea es hacerlo más práctico. Pero bueno, ahí está explicado. Ahorita le estoy diciendo que dentro de DevMapper normalmente se encuentran los volúmenes lógicos como nombre del grupo guión nombre del volumen lógico. Estos son los nombres que yo utilicé en estos comandos de aquí. Entonces le voy a dar formato mkfs punto extend 4 a RAID 5. Ahí le doy el formato. Aquí en el apunte. Y ya está listo para usarse. Ya está listo para usarse. Es un volumen de 5.4 gigas. Que está dentro de un grupo que es un volumen de 5.4 gigas de nombre RAID 5, así le pusimos, que está dentro de un grupo SRAID, dentro del RAID A1. Vamos a montarlo en home de manera persistente. Para eso usamos el comando lsblkid. No, perdón, es blkid, para identificarlo. Es este de aquí abajo, para que todos lo identifiquen. Es este de aquí. Entonces, con esto obtengo su Universal ID y voy a montarlo en FSK de manera persistente, ¿no? Lo vamos a montar en home de tipo extend 4 con las opciones por default y que no haga los checks, ¿no? Voy a copiar hasta aquí. El apunte. Verificamos el etc fz y agregamos la línea. Vamos con
mount -A. Podemos ver con un DF que no hay ninguna partición montada en home, pero si yo le pongo un mount -A, dado que ya está en FZ, y vuelvo a corroborar, puedo ver que ahora sí, dentro de home, tenemos una partición que es esta, de tipo Extend 4, de 5.2 gigas, montada en home, de manera persistente. Esto quiere decir que si yo reinicio la máquina, como el RAID, ya guardamos la configuración del RAID, el RAID ya es persistente, y cuando la máquina encienda también va a montar este dispositivo RAID, más bien este volumen lógico que está dentro del RAID, lo va a montar en home. Entonces es como si nuestra home pues tuviera una partición cotidiana de 5.2 gigas, con los beneficios de que puede crecer o decrecer, y que si uno de los discos que compone a ese arreglo falla, lo podemos reponer. Bien. Espero que hasta aquí haya quedado claro este punto. Voy a agregar estos dos al apunte. Ahora pues vamos a hacerle una prueba. Hasta aquí ya funciona. Voy a hacer un ls blk. Aquí podemos ver pues ya cómo quedó esto. Por fin este es el volumen lógico dentro de este grupo, dentro de esta partición, dentro de este arreglo que está distribuido entre todos estos discos. Y podemos ver que esta partición RAID 5 es de 5.4 gigas. Bien, pues vamos a pasarle un dato. Pues le voy a pasar un archivo. Le voy a decir que copie de descargas un DVD. Directamente al directorio de home. Ahí se va a tardar un poquito porque pues, el DVD debe de pesar unos 4 gigas. Ahorita vemos. Espero que no los esté haciendo bolas. Hasta aquí me gustaría saber si alguien tiene una pregunta. Siéndoles muy sincero, en este momento no me acuerdo si... bueno, los discos tienen que ser del mismo tamaño porque la información se distribuye de manera uniforme entre ellos. Aunque puedo estar equivocado, habría que leer la documentación a profundidad, pero si no me equivoco, los discos tienen que ser de diferente tamaño. Ahora, si son de diferente velocidad, pues definitivamente vas a tener, pues nada, es tan simple como que vas a tener acceso más rápido a uno de ellos que a otro. No pasa nada. El RAID se puede utilizar aunque los discos duros sean de diferente velocidad, pero obviamente el performance es mayor mientras más rápidos sean y que todos sean de la misma velocidad. Pero si son diferente velocidad, se pueden usar. Lo que me parece que sí tiene que ser exacto es que sean del mismo tamaño las particiones. Por eso le sugería yo que hiciéramos particiones, porque si a mí me tocó una ocasión cambiar un disco de un RAID, en ese entonces eran de 2 teras los discos que estábamos, no es cierto, eran de 1 tera, o sea, ya tiene rato, ya tiene tiempo,
Era un disco, para ese entonces todavía, bueno, más bien cuando hicimos el RAID era un disco muy grande, 1 tera. Mm, y para cuando lo cambiamos, ya como varios años después, el disco que compramos no era del mismo tamaño. Ajá, daba como, si no me equivoco, daba un poquito menos el tamaño. Entonces, afortunadamente sí hicimos particiones y bueno, funcionó. Pero pues sí hay que tener cuidado con eso. No tengo más, como que otra anécdota de ese tipo, pero en esa ocasión así me pasó. Es el único RAID con el que he tenido esa característica. Tampoco he instalado muchos. Yo creo que en mi vida a lo mucho he instalado unos 15 RAIDs, ya yéndome muy lejos. No he puesto muchos. Ya, y les estoy incluyendo el de mi casa, ¿no? O sea, el de mi máquina de trabajo, les estoy incluyendo el de la oficina, o sea, ya contando esos, ¿no? De los clientes, yo creo que han sido a lo mucho unos 8. Ya en total, o sea, en total, yo por eso creo que en mi vida he puesto a lo mucho 15. Y de esos, pues no todos los monitoreo porque no todos son míos. O sea, una vez que quedan puestos, no siempre somos nosotros los que administramos ese RAID, sino alguien más lo hace. Entonces, bueno, nosotros sí, los RAID que nosotros almacenamos o administramos, pues sí los estamos monitoreando constante. Ahorita vemos eso. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta. Ya acabó de pasar. Ujú. De 3.7 gigas. O sea, el DVD que la imagen ISO que pasé es de 3.7 gigas. Eh, nosotros de haberlo querido almacenar en uno de los discos libres que teníamos, de cualquiera de nuestros discos duros, no hubiéramos podido porque nuestros discos miden solamente 2 gigas. Ajá, pero a través del arreglo, de nuestro arreglo que está compuesto de 4 discos, ajá, da un total de 5.6 gigas y yo creo una partición lógica de 5.4 gigas. Entonces, esa imagen, ese DVD, ¿no? Que yo descargué, está guardado en el arreglo, en el directorio home. Ajá, y mide 3 puntos, es decir, que la información está distribuida obligatoriamente en 2 discos, porque no cabe en uno. Y de hecho, como el arreglo que damos, que era por lo menos 2 de los discos menos uno, entonces realmente está la información dividida obligatoriamente por lo menos en 3 discos. Pero, ajá, aún así me darían 1.9, 2, 3 puntos y cachito. A lo mejor sí cabe, pero bueno, pues nuestro arreglo es de 4 y ahorita la información de ese archivo que yo copié ya está dividida en los 4 discos. Y si uno de los discos falla, ajá, de hecho sí cabe, sí va a caber. Si uno de los discos falla, pues bueno, la información se va a poder seguir leyendo. Entonces vamos a corroborarlo. Me voy a ir al directorio home, aquí en el servidor. Voy a hacer un listado. Ahí veo que mi archivo mide 3.7 gigas, ¿no? Si vamos a ver cómo está el espacio del disco, dice que estoy ocupando el 76% y que todavía me queda 1.2 gigas libres, que estoy usando 3.8 gigas. Entonces, repito, este disco hasta aquí, este DVD, que yo guardé en la máquina, en el servidor, que mide 3.7 gigas, ahorita ya está repartido en los 4 discos. Eso es a través del arreglo. Ajá, pero está dentro de un Logical Volume, ajá, que se llama RAID 5, así le pusimos dentro de un grupo que es Volume Group RAID, ajá, y ese volumen tiene un tamaño de 5.4 gigas, que es esta partición de aquí. Ajá, hasta ahí es lo que llevamos. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda. Antonio, bueno, si en el caso, yo usaba el RAID por software cuando tenemos una máquina que tiene varias bahías de disco y que las podemos aprovechar y que además ese hardware
del que estamos hablando, no le podemos agregar un RAID por hardware, es decir, no tiene espacio físico literal para meterle una tarjeta RAID o algo ahí RAID, ¿no? O te estoy hablando de PCs, o sea, de servidores muy pequeños, y también te estoy hablando de servidores propios. Si a lo mejor tú tienes un servidor que ya viene con la parte del RAID física, pues bueno, pues ya está fácil hacer un RAID. Ahora, pues las ventajas es que como la distribución es física y no es lógica, en teoría podría ser más rápido, ¿no? Habría que probarlo, pero en teoría podría ser más rápido hacerlo por hardware, pero pues aquí la ventaja es que al hacerlo por software es completamente personalizable, dinámico y pues está al alcance de todos, ¿no? Al alcance de cualquiera. Nosotros, siéndote sincero, pues tenemos como unos 6, así servidorcitos pequeños de clientes chiquititos y esos 6 son máquinas pequeñas que tienen la capacidad de 6 de 6 SATAs y tenemos sobre eso. Yo creo que en cuanto al performance, te digo, pues en hardware, en teoría debería ser más rápido, pero la verdad es que nunca lo he medido, ¿no? Digo en teoría porque aunque sea RAID por hardware, no quiere decir que el hardware sea el más óptimo, o sea, podría ser que el hardware no sea tan óptimo, pero en teoría sería más rápido tenerlo por hardware, aunque hablando del costo, pues también es mayor. No estoy seguro si aquí apliquen los IOPS porque no sé si lo podamos medir con exactitud, ¿no? No sé cómo lo pudiéramos medir. O sea, obviamente, si lo haces por medida, por segundo, claro, puedes sacar fácil cuál te conviene, ¿no? Pero no sé si todos los writes por hardware los puedas medir. Y en el caso del write por software, pues sí se puede medir. Pero no estoy seguro si todos los write por hardware los puedas medir, ¿no? La velocidad. Bien. Que bueno, en teoría, desde el lado del sistema operativo, pues sí se puede medir. Bien. No domino todos los tipos de RAID, Antonio. La verdad no estoy seguro si el RAID Z sea mejor o no. Pero bueno, pues sería nada más cuestión de echarle una leída y unas pruebas. Vamos a concluir esto antes de hacer un último ejemplo. Vamos a concluirlo con este ejemplo, haciendo un fallo del RAID, ¿no? Entonces, para simular un fallo del RAID con MDADM, se especifica el RAID y con la opción "-F" para indicar un fallo y decirle cuál de los discos va a fallar, que en este caso vamos a decirle que va a fallar el SDA1, que es la partición. Y vamos a observar aquí el fallo. Como tenemos el SDA1, bueno, primero, aquí cuando practicas un fallo, tienes que asegurarte que el que va a fallar no es el de repuesto, el spare, no es este. Porque si este es el que falla, pues el arreglo sigue funcionando, solamente se queda sin disco de repuesto. Entonces yo voy a hacer que falle este disco que sí se está usando para almacenar datos. Ajá. Aquí se ve. Ajá. Estos son los discos que componen al arreglo. Y este es el disco de repuesto. Entonces, vamos a generar el fallo. Y en el momento en que se genera el fallo, el arreglo se comienza a reconstruir. El disco que estaba de repuesto deja de ser repuesto y se vuelve parte del arreglo. O sea, este ya no va a ser repuesto, sino se va a volver parte del arreglo. Entonces vamos a generar el fallo. Aquí ya me dice que está haciendo el fallo. Observen aquí
que el que era de repuesto, que era el SD1, ya no es de repuesto y se comienza a reconstruir el arreglo. Ajá, esto puede ser muy veloz, puede tardarse dependiendo de la cantidad de datos. Como es máquina virtual, pues va a ser rápido. Lo mismo aquí podemos ver que aquí ya dice que el arreglo ha sido degradado, pero se está recuperando. Aquí se ve. Y aquí abajo se ve un porcentaje que va cambiando de lo que se está completando en la reconstrucción del arreglo. Y lo hice más chiquito para que observen que ahora el SDA1 está marcado como con falla y ya no hay un disco de repuesto, porque el único disco de repuesto ya se está utilizando. Pues vamos a esperar a que termine la construcción del arreglo. Sí, Antonio, yo los he quitado en caliente. Eh, los he quitado en caliente y los he puesto. Aunque si tienes la oportunidad de apagar el RAID y apagar el servicio, el servidor, pues sí sería bueno hacerlo. ¿No? Pero sí, tiene que ser en caliente. Yo lo he hecho en caliente, en SATAs, y funciona. Entonces, bien, aquí ya se acabó de construir el arreglo. Ajá, aquí podemos ver que este SDA1 está marcado con F de fallo, de fail, ¿no? Y aquí también podemos ver que está fallado, ajá, y que el arreglo está reconstruido. Entonces, bueno, aquí la técnica, pues ahora es retirar el disco. Eso sería MDADM, igual de MD, RAID A, para retirar un disco con "-R" y el disco que vas a retirar. Ajá. Ya se ha removido. En este momento, literal, lo puedes desconectar, ajá, y poner otro. Así literal, tal cual. Puedes abrir tu máquina, estando prendida lo puedes quitar y luego lo puedes volver a poner, ¿no? Puede ser que esto también dependa de alguna característica del hardware que yo desconozca, pero bueno, aquí dice hot removed, ¿no? Y ya que lo quitaste y lo vuelves a poner, pues simplemente lo agregas con una "-A" de add. En el momento en que yo la agregue, esto ahorita no tiene, observen que ya no tiene un disco de repuesto, ya nada más está SDB, SDC, SDE y SDD, pero no está SDA. Lo mismo aquí, no está SDA. Ahí se puede ver que no está SDA. Ajá, voy a agregar el disco al arreglo. Ya lo agregué. Aquí está SDA como spare, ¿no? Como disco de repuesto y este también. Y de esta manera puedes mantener saludable tu arreglo si lo estás monitoreando de manera constante. Sí, Antonio, al contrario. Entonces, al contrario, Antonio, a ti. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna otra pregunta. Ok, bueno, entonces, pues pensaba yo ver si querían que hiciéramos el RAID 1, es el mismo proceso, solo que con un RAID de nivel 1 en lugar de nivel 2, pero es el mismo proceso. No sé si quieren que lo veamos o, o ya concluimos el taller.
A ver, déjenme actualizarla. Pues no sé, ¿alguien tiene alguna duda? No sé si quieran que continuemos con algún otro ejemplo o concluimos el taller. Nada más si son tan amables de poner algo aquí en el chat para que yo sepa o que hablen aquí en la conferencia para saber. Ya la guía, ya, el apunte ya se actualizó, ya lo subí. Excelente, Héctor. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Ojalá y no fuera muy básico les haya servido y a los que nunca habían experimentado algo así, pues ojalá y me hayan entendido, o más bien yo me haya podido explicar para ustedes. La iniciativa está muy buena. Gracias a Fidel y a ti, hombre, por la iniciativa. Está muy, muy buena. Ojalá que sigan adelante. Gracias, gracias.